El sol brillaba intensamente sobre la elegante joyería en el centro de Madrid, sus vitrinas resplandecían con diamantes y oro que parecían susurrar promesas de lujo. Ana María caminaba con pasos tímidos por la tienda, admirando las joyas expuestas mientras ajustaba nerviosamente el cuello de su gastada chaqueta. A sus 15 años, nunca había estado en un lugar tan lujoso, pero necesitaba encontrar el regalo perfecto para el cumpleaños de su madre. Los otros clientes, vestidos con ropa de diseñador, la miraban de reojo mientras el vendedor, Roberto Valdés, la seguía como una sombra entre los mostradores. Su presencia se sentía más como una amenaza que como ayuda. Ana María podía sentir sus ojos juzgadores sobre ella, evaluando su ropa modesta y su piel morena. ¿Puedo ayudarte con algo? La voz de Roberto sonaba más como una acusación que como una oferta de servicio. Ana María respiró profundo, recordando las palabras de su padre: mantén siempre la cabeza alta, mi pequeña. Tu valor no depende de cómo te miren los demás. Sí, por favor. Busco un collar para mi madre. Tengo ahorrados. Antes de que pudiera terminar la frase, Roberto la interrumpió bruscamente. Me temo que no tenemos nada en tu rango de precios. Quizás deberías buscar en otro lugar. El calor subió por las mejillas de Ana María mientras otros clientes volteaban a mirar la escena. Pero ni siquiera he dicho cuánto. Roberto dio un paso amenazante hacia ella, su voz bajó a un susurro cortante. Escucha, niña, este no es lugar para gente como tú. No me hagas llamar a seguridad. Ana María sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. Tengo derecho a estar aquí como cualquier otro cliente. Su voz temblaba pero se negaba a mostrar miedo. La respuesta de Roberto fue instantánea y brutal, la agarró del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en su piel mientras la arrastraba hacia la salida. Lo que Roberto no sabía era que en ese preciso momento, Carlos Montero, el verdadero dueño de la joyería, estaba entrando por la puerta trasera después de regresar de un viaje de negocios. Carlos, un empresario respetado que había construido su imperio desde cero, siempre insistía en mantener un perfil bajo y pocos de sus empleados lo conocían personalmente. Mientras Roberto empujaba a Ana María hacia la puerta, ella tropezó y cayó al suelo. El ruido atrajo la atención de todos en la tienda, incluyendo a Carlos, quien se quedó paralizado al ver la escena desde el pasillo. Su corazón se detuvo por un momento al reconocer a su hija, a quien había adoptado 10 años atrás después de que su mejor amiga falleciera. El aire en la joyería se volvió denso, cargado de tensión. Los otros clientes observaban en silencio, algunos con vergüenza, otros con indiferencia. Roberto se erguía victorioso sobre Ana María, quien luchaba por mantener su dignidad mientras se levantaba del suelo. Ninguno de ellos notó la figura que emergía lentamente de las sombras del pasillo, con los puños apretados y una mirada que podría haber derretido diamantes. La historia de Ana María y su padre estaba a punto de sacudir los cimientos de aquella prestigiosa joyería, pero por ahora, el tiempo parecía congelado en ese momento de injusticia y humillación. El verdadero poder no siempre está en quien lleva el uniforme más elegante o quien grita más fuerte. A veces, se encuentra en el silencio antes de la tormenta, en la calma que precede a la justicia. Los próximos momentos cambiarían para siempre no solo el destino de Roberto, sino la manera en que la sociedad madrileña miraría a través de sus prejuicios. Pero esa parte de la historia, esa parte tendría que esperar. Por ahora, el silencio en la joyería era ensordecedor, mientras todos los presentes contenían el aliento, sin saber que estaban a punto de presenciar cómo el karma puede presentarse vestido en un traje italiano y con el poder de cambiar vidas con una sola palabra. Carlos Montero dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio con una autoridad silenciosa que hizo que el aire se volviera más pesado. Sus zapatos italianos resonaban contra el mármol pulido mientras se acercaba a la escena, cada paso medido y deliberado. La imagen de su hija en el suelo había despertado en él una furia que apenas podía contener, pero años de experiencia en los negocios le habían enseñado el valor de la compostura. Roberto, su voz cortó el silencio como un cuchillo de precisión, ¿podrías explicarme exactamente qué está sucediendo aquí? El vendedor se giró, sorprendido por la voz desconocida, su expresión de superioridad transformándose en confusión. No reconocía al hombre del traje impecable que lo miraba con ojos que parecían atravesarlo. Señor, solo estoy manejando una situación con una intrusa. Roberto ajustó su corbata, intentando mantener su aire de autoridad. Tenemos que mantener ciertos estándares en este establecimiento. Ana María, aún en el suelo, miraba la escena desarrollarse con una mezcla de sorpresa y alivio al ver a su padre. Quería gritar, decirle a Roberto quién era realmente, pero años de vivir con Carlos le habían enseñado el valor de la paciencia y la dignidad. ¿Estándares? Carlos repitió la palabra como si estuviera saboreando algo particularmente desagradable. ¿Y cuáles serían exactamente esos estándares, Roberto?
Se acercó al mostrador más cercano, pasando sus dedos por el cristal inmaculado. ¿Prejuicios? ¿Discriminación? ¿Violencia contra una menor? Los otros clientes comenzaron a murmurar, algunos discretamente guardando sus bolsos de diseñador y dirigiéndose hacia la salida. La atmósfera en la joyería se había transformado por completo. Roberto comenzó a sudar, algo en la manera en que este desconocido se movía por la tienda, como si le perteneciera, lo hacía sentir increíblemente incómodo. Señor, con todo respeto, no sé quién es usted, pero... Carlos levantó una mano, silenciándolo efectivamente. Se quitó el reloj de oro que llevaba en la muñeca, un regalo que Ana María le había dado en su último cumpleaños, comprándolo con sus ahorros en una tienda mucho más modesta. ¿Sabes qué es lo más valioso en una joyería, Roberto? Carlos colocó el reloj sobre el mostrador con un suave clic. No son los diamantes, ni el oro, ni las piedras preciosas. Es la integridad, la dignidad, el respeto por cada persona que cruza esa puerta. Ana María se había puesto de pie, sus ojos brillando con lágrimas contenidas mientras observaba a su padre. Recordaba la primera vez que lo conoció, cuando tenía apenas 5 años. Su madre, la mejor amiga de Carlos, acababa de fallecer, y él había llegado a su vida como un ángel guardián, ofreciéndole no solo un hogar, sino un amor incondicional que trascendía el color de su piel o su origen humilde. Este reloj, continuó Carlos, me lo regaló mi hija. La misma niña a la que acabas de agredir. El color abandonó el rostro de Roberto tan rápidamente como si hubiera visto un fantasma. Y sí, esa niña que consideras indigna de estar en esta tienda es mi heredera, la futura dueña de todas las joyerías Montero en España. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pocos clientes que quedaban observaban la escena como si fuera una obra de teatro, sus expresiones oscilando entre la vergüenza y la fascinación. Roberto parecía haber encogido varios centímetros, su arrogancia anterior completamente evaporada. Papá, la voz suave de Ana María rompió el silencio. Se acercó a Carlos, quien inmediatamente la envolvió en un abrazo protector. Solo quería comprarle un regalo a mamá. Para su cumpleaños. La voz se le quebró ligeramente al mencionar a su madre biológica, y Carlos la estrechó con más fuerza. El momento fue interrumpido por el sonido de tacones aproximándose rápidamente. Elena Vega, la gerente de recursos humanos, había sido alertada por otro empleado sobre la conmoción en la tienda. Se detuvo en seco al ver a Carlos, su rostro palideciendo al reconocer al dueño de la empresa. Señor Montero, comenzó Elena, su voz profesional pero temblorosa. No esperábamos su regreso hasta la próxima semana. Sus ojos se movían entre Carlos, Ana María y Roberto, intentando descifrar la situación. Elena, Carlos mantuvo su voz controlada, aunque sus ojos seguían ardiendo con una furia contenida. Me gustaría que programaras una reunión de emergencia con todo el personal. Para mañana a primera hora. Parece que necesitamos discutir seriamente los valores fundamentales de esta empresa. Roberto permanecía inmóvil, como una estatua de sal, mientras la realidad de su situación comenzaba a hundirse en su conciencia. No solo había discriminado y agredido a una cliente, sino que esa cliente era la hija del dueño de la empresa. Su mente daba vueltas, buscando una salida, una explicación, una disculpa que pudiera salvarlo de las consecuencias de sus acciones. Pero Carlos no había terminado. Con Ana María aún a su lado, se dirigió a todos los presentes en la tienda. Lo que ha sucedido aquí hoy es un reflejo de un problema mucho más profundo en nuestra sociedad. Un problema que no tiene lugar en mis tiendas, ni en ningún otro lugar. Su voz resonaba con autoridad y convicción. El valor de una persona no se mide por el contenido de su billetera ni por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Las palabras flotaban en el aire, pesadas con la promesa de cambios por venir. La historia de Ana María y Carlos estaba lejos de terminar, pero ese día marcó el comienzo de una transformación que reverberaría mucho más allá de las paredes de aquella joyería. El verdadero valor de las joyas que vendían palidecía en comparación con las lecciones de dignidad, respeto y amor incondicional que estaban a punto de enseñar. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en la joyería Montero. Los empleados llegaban en pequeños grupos, susurrando entre ellos sobre los eventos del día anterior. La sala de conferencias del segundo piso, normalmente reservada para reuniones con proveedores de diamantes, ahora albergaba a todo el personal, desde los guardias de seguridad hasta los vendedores más experimentados. Carlos permanecía de pie junto a la ventana, observando el amanecer sobre Madrid mientras esperaba que todos tomaran asiento. Ana María había insistido en estar presente, a pesar de sus intentos de protegerla de más confrontaciones. Necesito estar aquí, papá, le había dicho con una determinación que le recordaba tanto a su madre. Roberto entró último, con la cabeza gacha y el traje arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Se sentó en la última fila, evitando las miradas acusadoras de sus compañeros.
El murmullo en la sala cesó cuando Carlos se aclaró la garganta y se dirigió al frente. Ayer presencié algo que nunca pensé ver en una de mis tiendas, comenzó, su voz tranquila pero firme. Vi a uno de nuestros empleados tratar a una joven cliente como si fuera menos que humana, basándose únicamente en su apariencia. Sus ojos se posaron en Roberto, quien se hundió aún más en su asiento. Elena Vega, la gerente de recursos humanos, tenía frente a ella una carpeta con el expediente de Roberto. Sus manos temblaban ligeramente mientras la abría, revelando otros incidentes similares que habían sido reportados pero ignorados. Señor Montero, intervino, hemos descubierto que este no es un caso aislado. El ambiente en la sala se volvió más denso. Varios empleados comenzaron a levantar las manos, compartiendo sus propias experiencias de discriminación presenciada o sufrida en silencio. Cada nueva historia hacía que la expresión de Carlos se endureciera más. Ana María, sentada en primera fila, escuchaba cada testimonio con lágrimas en los ojos. Su experiencia personal había destapado una realidad mucho más oscura de lo que cualquiera hubiera imaginado. Roberto, mientras tanto, parecía encogerse con cada nueva acusación, su arrogancia del día anterior completamente evaporada. Lo que me duele más, continuó Carlos, su voz quebrándose ligeramente, es que esto ha estado sucediendo bajo mis narices. Que mi propia hija tuvo que sufrir para que yo abriera los ojos. Se acercó a Ana María, colocando una mano protectora sobre su hombro. Pero esto termina hoy. De repente, Roberto se puso de pie, su rostro rojo de vergüenza y rabia. Esto es ridículo. Solo estaba protegiendo los intereses de la tienda. ¿Cómo iba a saber que era su hija? Si se hubiera vestido como corresponde, nada de esto habría pasado. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Carlos dio un paso adelante, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Roberto retrocediera instintivamente. Ana María se levantó también, enfrentando por primera vez a su agresor sin miedo. El momento quedó suspendido en el aire, como un cristal a punto de romperse. Las próximas palabras, las próximas acciones, determinarían no solo el futuro de la joyería Montero, sino posiblemente el de toda la industria del lujo en Madrid. La transformación estaba a punto de comenzar, y nadie en esa sala saldría igual que como entró. ¿Cómo iba a saber que era su hija? Las palabras de Roberto aún resonaban en la sala cuando la puerta se abrió de golpe. Una mujer elegante, de unos 60 años, entró con paso firme. Isabel Montenegro, la accionista mayoritaria después de Carlos y su tía, escaneó la sala con ojos críticos. Precisamente ese es el problema, Roberto, dijo Isabel, su voz cortante como el diamante. No deberías tratar diferente a nadie, sea quien sea. Su presencia inesperada causó un revuelo en la sala. Carlos tensó la mandíbula, su relación con su tía siempre había sido complicada, especialmente desde que adoptó a Ana María. Isabel se acercó a Ana María, estudiándola con una mirada que hizo que la joven se enderezara instintivamente. Mi querida sobrina, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lamento profundamente lo sucedido. Pero quizás esto nos da la oportunidad perfecta para reestructurar ciertas cosas. Carlos dio un paso adelante, protector. Conocía ese tono en la voz de su tía, el mismo que usó cuando se opuso a la adopción de Ana María. ¿Qué quieres decir, tía? Isabel sacó una carpeta de su maletín de diseñador. La junta directiva está preocupada, Carlos. Los incidentes de discriminación, tu gestión. Personal de la empresa. Sus ojos se desviaron hacia Ana María. Algunos inversores sugieren que necesitamos un cambio de dirección. El murmullo en la sala se intensificó. Elena Vega hojeaba frenéticamente sus documentos, buscando algo que pudiera ayudar a Carlos. Roberto observaba la escena con una sonrisa apenas contenida, viendo una posible salida a su situación. He dedicado 30 años a esta empresa, la voz de Carlos temblaba de rabia contenida. La construí desde cero, con mis propias manos. Y has hecho un trabajo admirable, sobrino. Isabel colocó la carpeta sobre la mesa. Pero quizás es momento de separar los negocios de los sentimientos familiares. Su mirada se posó significativamente en Ana María. Ana María, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. ¿Estás sugiriendo que mi padre no es capaz de dirigir la empresa porque me adoptó? Su voz era clara y firme, sorprendiendo a todos en la sala. Isabel sonrió con condescendencia. Querida, los negocios son complicados. No espero que lo entiendas, pero lo entiendo perfectamente, interrumpió Ana María. Entiendo que está usando este incidente para intentar tomar el control de la empresa. Como intentó evitar mi adopción hace 10 años. El silencio en la sala era ensordecedor. Los empleados observaban el enfrentamiento familiar como si fuera una obra de teatro. Roberto había perdido su sonrisa, dándose cuenta de que se había convertido en un peón en un juego mucho más grande. Carlos miraba a su hija con orgullo y preocupación.
Isabel Montenegro no era una enemiga fácil, y ahora había mostrado sus verdaderas intenciones. La discriminación en la tienda había sido solo la punta del iceberg, destapando una lucha de poder que llevaba años gestándose. La tensión en la sala era palpable mientras Isabel abría la carpeta, revelando documentos que podrían cambiar el futuro de la empresa Montero para siempre. El verdadero conflicto apenas comenzaba, y nadie podía predecir cómo terminaría esta batalla familiar por el control de uno de los imperios joyeros más importantes de España. Isabel abrió la carpeta con un gesto dramático, pero antes de que pudiera revelar su contenido, Elena Vega se puso de pie abruptamente. Señora Montenegro, creo que debería ver esto primero. La gerente de recursos humanos sostenía su tablet con manos temblorosas. En la pantalla se reproducía un video de seguridad del día anterior. La grabación mostraba claramente a Roberto agrediendo a Ana María, pero había algo más. En una esquina de la imagen, casi imperceptible, se veía a Isabel Montenegro observando toda la escena desde la puerta trasera, momentos antes de que Carlos apareciera. El rostro de Isabel perdió todo color. Carlos se acercó lentamente a la tablet, sus ojos oscureciéndose al comprender la verdadera magnitud de la situación. Tú lo sabías, su voz era apenas un susurro. Sabías que Ana María estaba en la tienda y permitiste que esto sucediera. No seas ridículo. Isabel intentó mantener su compostura, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Acababa de llegar, no tuve tiempo de. El video muestra que estuviste ahí por casi 10 minutos, interrumpió Elena, su voz profesional pero firme. Y hay más. Deslizó su dedo por la pantalla, mostrando una serie de correos electrónicos. Encontramos comunicaciones entre la señora Montenegro y Roberto, dating de varias semanas atrás. Roberto, que había permanecido en silencio, se levantó de golpe. Me prometió que me protegería. Dijo que solo necesitaba crear una situación que desacreditara la gestión de su sobrino. La sala estalló en murmullos de indignación. Ana María miraba a su tía con una mezcla de horror y lástima. ¿Todo esto fue planeado? ¿Me usaste como peón en tu juego? Isabel Montenegro, la poderosa empresaria que había atemorizado a juntas directivas durante décadas, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. No lo entiendes, su voz temblaba. Esta empresa era de mi padre. Debería haber sido mía, pero él se la dejó a Carlos, solo porque demostré que el valor de una persona no está en su apellido o su origen, completó Carlos, su voz cargada de decepción. Como tú nunca has podido entender. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron nuevamente. Un grupo de personas en trajes elegantes entró con paso decidido. Señora Montenegro, uno de ellos se adelantó. Soy Francisco Ruiz, del Departamento de Ética Empresarial. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre ciertas irregularidades financieras que hemos descubierto. Isabel palideció aún más. Su plan no solo había fracasado, había expuesto sus propias actividades ilegales dentro de la empresa. Carlos tomó la mano de su hija mientras observaban a su tía ser escoltada fuera de la sala. Papá, susurró Ana María, ¿qué pasará ahora? Carlos miró a su alrededor, a los rostros de sus empleados, algunos avergonzados, otros aliviados, todos esperando una respuesta. Ahora, dijo con voz clara, comenzamos de nuevo. Con los valores que siempre debimos tener. Roberto se acercó tímidamente a Ana María, sus ojos fijos en el suelo. Lo siento, murmuró. No hay excusa para lo que hice, con o sin la influencia de la señora Montenegro. Ana María lo miró por un largo momento antes de responder. Tienes razón, no hay excusa. Pero hay algo más poderoso que una excusa, la oportunidad de cambiar. Mientras el sol de Madrid brillaba a través de las ventanas de la sala de conferencias, iluminando los rostros de todos los presentes, quedaba claro que esta historia no era solo sobre una joyería o una familia. Era sobre cómo un momento de injusticia podía convertirse en una oportunidad para el cambio verdadero, y cómo el valor más precioso no se encontraba en ninguna vitrina, sino en el corazón de las personas dispuestas a defender lo correcto. Los días siguientes a la revelación en la sala de conferencias trajeron cambios significativos a las joyerías Montero. Carlos implementó un extenso programa de capacitación en diversidad e inclusión para todos los empleados, con Ana María participando activamente en su desarrollo. La joven que una vez fue discriminada ahora se había convertido en un símbolo de cambio y esperanza. Isabel Montenegro enfrentó las consecuencias legales de sus acciones, y la investigación reveló años de manipulación financiera y abuso de poder. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Ana María convenció a su padre de no presentar cargos adicionales por el incidente en la tienda. A veces, había dicho, la verdadera justicia está en crear un cambio positivo, no en el castigo. Roberto, después de una suspensión temporal y completar un intensivo programa de reeducación, pidió una oportunidad para redimirse. Bajo la supervisión directa de Elena Vega, comenzó a trabajar en la nueva iniciativa de la empresa,
un programa de becas para jóvenes de comunidades marginadas, ofreciéndoles capacitación en joyería y administración de empresas. La transformación de las joyerías Montero se convirtió en un caso de estudio en el mundo empresarial madrileño. Las ventas, contrario a los temores de algunos accionistas, aumentaron significativamente cuando la historia de su compromiso con la igualdad se hizo pública. Clientes de todos los orígenes y clases sociales comenzaron a sentirse bienvenidos en sus tiendas. Un año después del incidente, Carlos organizó una ceremonia especial en la misma tienda donde todo había comenzado. El espacio había sido renovado, pero no solo en su aspecto físico. Las vitrinas ahora mostraban joyas que celebraban la diversidad cultural, y el personal reflejaba la rica variedad de la sociedad española. Durante la ceremonia, Ana María inauguró una nueva colección de joyas inspirada en su madre biológica y en todas las mujeres que habían enfrentado discriminación con dignidad. Cada pieza contaba una historia de superación y esperanza, y una parte de las ganancias se destinaba a organizaciones que luchaban contra la discriminación. Carlos observaba a su hija con orgullo mientras ella presentaba la colección. La vio interactuar con clientes y empleados por igual, tratando a cada persona con el respeto y la dignidad que él siempre había soñado ver en su empresa. En ese momento, comprendió que el verdadero legado de las joyerías Montero no estaría en sus diamantes o en sus ganancias, sino en el ejemplo que estaban dando al mundo empresarial. Elena Vega, ahora ascendida a directora de Responsabilidad Social Corporativa, había implementado políticas estrictas contra la discriminación en todas las sucursales. El caso de Roberto se había convertido en un ejemplo de cómo el arrepentimiento sincero y el deseo de cambiar podían transformar no solo a una persona, sino a toda una organización. La última sorpresa llegó cuando Ana María anunció la apertura de una escuela de joyería gratuita en un barrio humilde de Madrid. Cada persona merece la oportunidad de brillar, declaró en la inauguración, y a veces todo lo que necesitamos es alguien que crea en nosotros. El sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos dorados, mientras Carlos y Ana María cerraban la joyería ese día. Las vitrinas resplandecían con las nuevas colecciones, pero el brillo más intenso provenía de los ojos de los empleados y clientes, que finalmente se sentían parte de algo más grande que una simple tienda de lujo. ¿Sabes, papá?, dijo Ana María mientras caminaban hacia casa. Aquel día, cuando Roberto me echó de la tienda, pensé que era el peor momento de mi vida. Pero resultó ser el catalizador de algo hermoso. Carlos abrazó a su hija, recordando a su mejor amiga y cómo estaría orgullosa de la mujer en que se había convertido su hija. A veces, respondió, los momentos más oscuros nos llevan hacia la luz más brillante. La historia de las joyerías Montero se convirtió en un testimonio de cómo una crisis podía transformarse en una oportunidad para el cambio positivo. Demostraron que el verdadero lujo no está en los materiales preciosos que vendemos, sino en cómo tratamos a las personas que nos rodean. Y así, mientras Madrid se sumergía en la noche, la joyería quedaba como un faro de esperanza y cambio, recordando a todos que el valor más precioso no se mide en quilates, sino en la capacidad de ver la belleza en cada ser humano, independientemente de su apariencia o origen. La verdadera transformación había comenzado, y su luz seguiría brillando mucho más allá de las paredes de aquella tienda que una vez fue testigo de la discriminación, y ahora era símbolo de inclusión y respeto.